Listo, 800. Vamos. Entonces, arranquemos con accesos vasculares, periféricos, línea media y arteriales. Muy bien, muchísimas gracias. Iniciemos entonces, Jefferson. Muchas gracias. Perfecto, profe. Bueno, buenas noches, profe. Buenas noches, auditorio. Muchísimas gracias por estar en este momento conectados. Para este tema del día de hoy, como bien dice la presentación, vamos a hablar de accesos vasculares, específicamente periféricos, haciendo énfasis en línea media, arteriales. Vamos a hablar de su anatomía, los dispositivos, la técnica, la evidencia. Gracias al doctor Carlos Castro, que fue mi tutor el día de hoy, al profe Bustamante, pues, que es quien nos hace este seguimiento. Recordarles pues que nos sigan en nuestras redes para hacer, donde hacemos publicación de datos importantes en medicina de urgencias. Entonces, entendiendo esto, pues vamos a hablar de lo que es un poco la anatomía, los dispositivos, vamos a hablar de la técnica, algunos datos de evidencia y unos mensajes para llevar a casa. En la parte inicial, pues hay que entender que un acceso periférico es un catéter de central de inserción periférica, la idea es que sea para evitar los riesgos de canulación que se presentan cuando tenemos un acceso central y que pues puede haber disponibilidad de accesos de uno o varios lúmenes y que estos pueden ser indicados para infusiones a largo plazo o, como vamos a ver ahorita en la presentación, para algunas condiciones específicas y características de los medicamentos o en su defecto de los pacientes, como por ejemplo los medicamentos esclerosantes, tomas de muestras ambulatorias o tratamientos que superan los 15 días. Entonces, ¿por qué colocar un catéter periférico? Pues porque, y guiado por ecografía en este caso, porque se va a permitir visualizar fácilmente las estructuras anatómicas y es importante, y ahorita vamos a hablar de ello, confirmar el vaso al cual vamos a acceder y con esto pues evitar punciones también arteriales involuntarias o canulación fallida. Y por último, pues que nos va a ayudar muchísimo en condiciones clínicas especiales, pacientes que sean obesos o pacientes que tengan cambios en su anatomía o pacientes que se han intentado otros medios y los cuales no se han podido acceder y pues nos piden la ayuda desde el equipo de enfermería para poder acceder a esta condición. Entonces, recordar un poco de lo que habíamos hablado previamente. Para ello, pues, en nuestro canal está la parte previa, lo que son accesos centrales, y hablamos ampliamente de esta parte. Voy a traer solamente a colación algunos datos que propusimos en la vez pasada, específicamente la sonda en la cual vamos a utilizar, que es una sonda lineal. Recordar que este pues, es un transductor de alta frecuencia que nos da una superficie de escaneo entre 20 y 50 milímetros y pues tiene una imagen de alta resolución, estructuras anatómicas superficiales y por eso es como la más preferida. Sin embargo, pues eso no contraindica que no podamos realizar el acceso por las otras sondas o otras matrices pues que tengamos. Recordar pues el eje que podemos nosotros vincular a partir de la sonda. Entonces tenemos un eje corto una vista desde un punto transversal, un eje longitudinal o un eje oblicuo, que idealmente sea cualquiera de los que nosotros vayamos a utilizar. Idealmente se recomienda que utilicemos es con el que más nos sintamos cómodos y cumpliendo una de las características importantes y es que siempre podamos tener una visualización objetiva de la punta de la aguja para así saber qué estructuras anatómicas vamos a estar pues invadiendo y evitar complicaciones que se dan por las múltiples punciones. ¿Qué técnicas tenemos frente a esto? Tenemos dos, una que es fuera de plano. En la fuera de plano se coloca la sonda, se hace una pequeña punción, se hace la visualización de la punta de la aguja, se avanza menos de 1 centímetro, posteriormente se avanza nuevamente la aguja hasta tener una visualización y hasta que estemos en vaso.
técnica importante o punto importante, la angulación a la cual pues debamos estar haciendo la inserción, idealmente a 45 grados, y específicamente en este tipo de accesos es importante tener una entre unos 30 a unos 45, lo ideal sería 45 grados, pero no excedernos de esto, porque angular o hacer una punción a un ángulo mayor de 45 grados lo que puede hacer es que cuando pasemos el dispositivo, y como esto va a estar importante en tejido celular subcutáneo, músculo y demás, esto nos podría llegar a generar compresión del vaso y en eso podría llegar a disminuir ese flujo, y por leyes pues que ya previamente hemos descrito, pues se podría hacer aumento de la éstasis venosa, disminución del flujo, y eso pues tender a la coagulopatía, que serían algunas de las complicaciones que se podrían presentar, y simplemente la evitamos con una buena angulación en el punto de inserción que vamos a tener. La técnica en plano que nosotros vamos a realizar es en un eje longitudinal, siempre viendo la punta de la aguja hasta que haya un paso de esa pared vascular, lograr siempre visualizar ese dispositivo. Idealmente sería lo recomendable, idealmente sería el punto en el cual, o la técnica la cual nosotros podamos utilizar, pero pues es entendible que hay algunas formas en cuales se nos hace un poco más fáciles que otras, pero como les digo, el punto importante es que siempre podamos estar viendo la punta de la aguja o asegurarnos dónde estamos. Entonces, recordar que este sería como una forma de entrar en plano. Siempre estamos viendo la aguja hasta la inserción. Cuando se hace la inserción, pues hacemos luego la verificación, que son los puntos pues que propone la asociación de estadounidense de ecografía para la verificación de estos accesos vasculares. ¿Listo? En la visualización de la aguja, importantísimo siempre hacer el seguimiento de ella para poder corroborar que estamos en vaso y en el vaso en que nosotros pues planeamos previamente hacer ello. ¿Listo? Punto frente a la anatomía, pues recordar que estos tienen algunas formas de diferenciarlo, ya sea por ecografía. Entonces en esta parte sería la forma, la vena va a ser un poco más ovalada o aplanada, fácilmente va a ser compresible, puede ser, no va a ser pulsátil, puede tener una variación con la respiración. Frente al Doppler color, pues se va a tornar azul porque esta se va a retirar del transductor, y en el espectral, pues en el Doppler espectral, pues va a tener un patrón continuo influenciado. En las arterias, pues van a ser un poco más redondas, de paredes un poco más gruesas, difíciles de comprimir, van a tener un flujo más pulsátil, el color va a ser rojo en el Doppler color, y en el Doppler espectral pues va a tener un patrón trifásico. ¿Cuáles serían los vasos que nosotros podemos acceder en una periférico? En algunos casos la carótida, la vena carótida, o la arteria, perdón, la arteria carótida, que es frente a la parte arterial, o también tenemos puntos de inyección venoso braquial, basílico, ¿sí? Radial, ulnar, femoral, que son puntos pues que nosotros vamos a ir viendo a medida que vamos pasando la charla. Frente a la identificación de la anatomía, pues estos serían los puntos como a tener en cuenta en lo que nosotros vamos a hacer la verificación ecográfica. Uno sería el tamaño, pues generalmente va a ser más grande, va a ser más compresible. En el Doppler pues va a ser a mostrarse en color azul cuando le colocamos el Doppler color, y la arterial pues va a ser rojo porque se está acercando a este. Y en el Doppler espectral pues el patrón de flujo que va a presentar. El diámetro y la forma pues van a variar dependiendo de la posición y el estado de fluido del paciente. Eso pues vamos a tenerlo en cuenta, y en cierta parte ya lo discutimos en la parte central que involucra también en este contenido. Pues ya vamos hablando un poco más de la anatomía. Entonces, frente a la anatomía específicamente de los accesos venosos periféricos, ¿qué tiene en cuenta ¿Por qué los llamamos accesos venosos periféricos? Porque estos pues no van a ir, mejor dicho, no van a pasar el tórax, ¿sí? Siempre van a llegar posiblemente hasta el axilar, y no van a pasar esa proximidad en el tórax,
y se van a utilizar con unas indicaciones específicas. Entonces aquí en la imagen, por ejemplo, tenemos un corte longitudinal de la vena axilar donde vemos el calibre que tiene. Luego vamos haciendo hacia la parte lateral y vemos la cefálica, la parte más proximal, y vemos el diámetro también que esta. También le podemos ir haciendo la verificación de lo que ya vimos previamente, mostrándonos pues las estructuras que tiene alrededor, y esto pues también permite ir identificando las posibles contras que tenemos para poder ir planeando si vamos a hacer el acceso en ese punto o en algún otro punto específico. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen más medial que sería la basílica y la parte más proximal, y si ven, en la parte más distal teníamos la braquial, pero miren que esta, específicamente hablando de la arteria, que también lo vamos a tocar un poco más adelante, la arteria en las partes más distales va a estar rodeada de dos venas. Y eso pues es importante tenerlo en cuenta para evitar hacer punciones adicionales o punciones en vaso incorrecto. De igual manera también hay que tener en cuenta el paquete nervioso, que ahorita vamos a irlo detallando un poco más, y que a medida que se hace más distal pues es importante porque se va acercando un poco más al vaso. ¿Listo? Entonces, dentro de esas estructuras que vamos a tener en cuenta, pues nosotros idealmente queremos ver el paquete vascular, pero también hay que tener en cuenta el tejido musculoesquelético, el tejido tegumentario, que eso va a hacer que tal vez la inserción, por eso nos pidieron esta inserción, tal vez porque era un paciente difícil que no se había podido hacer en un acceso de manera rutinaria, o en su defecto tiene alguna condición específica la cual hace que el catéter periférico sea una garantía para este paciente. Hay que tener en cuenta los riesgos y los beneficios, que ya los vamos a ir hablando, y pues que estos van a ir discurriendo hacia el postdoc. Entonces, para empezar a hablar de ellos, vamos a hablar del PIC y línea media, haciendo como una similitud, entendiendo que la forma, el procedimiento para colocarlos es muy similar frente a toda la parte de asepsia, la técnica. Van a cambiar algunas cosas de las indicaciones, que son las que vamos a ir haciendo la diferenciación. Entonces, para empezar a hablar de las indicaciones de los accesos venosos periféricos, entonces es importante traer a colación este documento, donde nos muestran que hay varias condiciones, no solo esa parte anatómica, sino es cuánto va a ser el tiempo de infusión de ese medicamento. Si va a ser menos de 5 días, o va a estar entre 6 y 14, o va a ser más de 30 días, porque eso condiciona de manera importante el tipo de dispositivo que yo voy a colocar. Entonces, como ven en este caso, los catéteres periféricos rutinarios los colocamos siempre o se hacen recambio cuando tenemos esos pacientes que hacemos manejo y son menores a 5 días. Ya cuando se hacen guiados de manera periférica y no tunelados, por ejemplo, la línea media es cuando se va a hacer un tratamiento hasta 14 días, y el PIC ya cuando el tratamiento, por ejemplo, va a ir en pacientes que puede ser mayor a 14 días y puede prolongar hasta de un mes. En estos pacientes, pues hay que tener en cuenta que la indicación es específica, y esa es una de las partes que debemos tener en cuenta y hablarlo con nuestro equipo de trabajo. Es importante la relación que vamos a tener con nuestro equipo de trabajo para poder definir la disposición de esto. ¿Por qué? Uno de los objetivos de esta charla de manera importante es poder reconocer en qué pacientes yo voy a colocar este dispositivo, porque no es simplemente decir, listo, coloco un catéter en línea media o un PIC. ¿Por qué? Porque me lo pidió X o Y personas, sino el poder tener criterio que me dijeron, no, mire, colóquele en línea media, y yo poder decir, no, este paciente tal vez podría ser candidato a colocarle un PIC, o en su defecto, pues acceder a línea media. Y también tener en cuenta que también existen otros dispositivos, los cuales nosotros también deberíamos tener un poco de conocimiento frente a los catéteres, que son tunelizados, y esos pues pacientes van a tener algunas condiciones, por ejemplo, en pacientes con quimioterapia o pacientes con medicamentos que son demasiado vesicantes, corrosivos, y que pueden ser de largos tratamientos. Otra de las condiciones, por ejemplo, que me hacen indicar el acceso venoso periférico podría ser, dentro de ese análisis de los medicamentos que se van a pasar por esta vía, la osmolaridad, el pH,
o el daño en la parte íntima de ese vaso. Entonces, por ejemplo, en pacientes, ¿qué pacientes se les podría o serían candidatos para colocar accesos periféricos? Por ejemplo, pacientes que tienen un acceso de medicamentos con una osmolaridad menor a 500 o en su defecto el pH está entre 5 y 9 de esa sustancia que se va a aplicar y que no tienen daño en la parte íntima del vaso, entonces podrían accederse a ese vaso periférico. Y otro punto que debemos preguntarnos es cuánto va a ser la terapia. La terapia va a ser menos de 3 días, podemos colocar en línea media. La terapia va a ser de mayor de 15 días, entonces podemos estar pensando en un catéter PIC y tener en cuenta también cuáles son las diferentes condiciones de esa sustancia. Evidentemente, para conocer las condiciones de la sustancia, pues creería, se hace importante que la ronda se pudiera pasar en compañía de un químico farmacéutico o en su defecto, si no pudiese estar en ronda, pues poder hacer una asesoría farmacéutica en la cual nos pueda hacer una recomendación sobre el tipo de sustancias que podrían ir o no por un determinado dispositivo, porque a veces pues en todas las cosas que podemos llegar a manejar nosotros, tal vez esa condición pues se nos va a hacer un poco más, es difícil de manejarlo en todos los aspectos. Entonces, hablando un poco del aspecto técnico, por ejemplo, traigo este documento donde habla sobre cuál sería la solución ideal para hacer la limpieza de ese sitio donde voy a colocar el vaso y pues hoy en día y a partir de muchos estudios pues hablamos de la clorexidina pero sin darle una salida completa a la yodopodiona o al alcohol isopropílico que también tiene una acción importante, ¿sí? Dentro de ellos pues diferentes estudios, pero hoy en día pues en la mayoría de sitios utilizamos esta sustancia, no siendo pues que si tenemos otras sustancias y no podemos acceder a la primera, pues también tener en cuenta como la forma de aplicarlo y que si el paciente cuenta con alergias, pues debemos buscar otros medios para ello. El tiempo de acción. Esta es una imagen que tal vez pudiera ser donde se hace importante la condición de la tonicidad, la duración y los aspectos que hay que tener en cuenta para poder decidir ese manejo del vaso y así poder garantizar el tipo de dispositivo que voy a dejar. ¿De acuerdo? Aquí traigo unas condiciones, un aspecto de las condiciones técnicas, haciendo una comparación entre el catéter PIC y el catéter línea media, donde hablamos, por ejemplo, de la longitud que se puede presentar. El línea media puede ser de 4,12, dice aquí, en algunos hasta 20 centímetros, puede ir desde 4,12 French. Los catéteres PIC pueden ser en estas diferentes condiciones, puede llegar hasta 60 centímetros. Los puntos de inserción donde se van a localizar, por ejemplo, para el PIC, la basílica, la braquial, la cefálica, no diferente a los puntos de inserción de línea media, como les decía, es casi muy similar. Lo diferente ya sería como tal el dispositivo y el tipo de sustancias que va a pasar por esto. La forma de confirmación, el tipo de fluidos que se puede manejar o la velocidad pues, de fluidos que se puede manejar por línea media de 100 a 150 mililitros, que también me puede servir para toma de sustancias, perdón, toma de muestras y el PIC hasta 2 litros por minuto. Y las indicaciones pues ya las mencionábamos previamente. Entonces, es importante tener en cuenta que durante la canulación venosa periférica se debe realizar como en todo y como los vimos hace 8 días, un proceso aséptico cumpliendo los 6 pasos de verificación y demás del sitio. Y como vamos a ver en un momento, de la asepsia depende mucho que tengamos un impacto. Una de las condiciones que se pueden presentar cuando no lo tenemos, que son las infecciones del sitio, definitivamente la canulación guiada por ultrasonografía de la parte periférica y siguiendo siempre la punta de la aguja, pues me va a dar un porcentaje de éxito mucho mayor comparado pues haciéndolo de manera anatómica y pues entender que los vasos cuando son un poco más pequeños pueden llegar a ser tortuosos y pueden ser difíciles de mantener en vista longitudinal, por ende podríamos pues hacerlo en un eje corto. ¿Listo? Esto para tenerlo en cuenta frente a cuando yo voy a colocar este dispositivo,
debo tener en cuenta que no podría llegar a pasar de más o menos un tercio del diámetro del vaso. ¿Por qué? Porque eso, cumpliendo pues con leyes físicas, va a hacer que me ocupe la mayor parte del espacio, y si hay compresiones externas, pues se me puede disminuir el flujo del sitio, y eso pues va a generar una diferencia en el flujo que hay por ese vaso, generando posiblemente una estasis venosa, y eso podría llegar a generar unas complicaciones, como lo decíamos previamente, que serían la presencia de trombos, que no es tan frecuente, pero sí se da porque tal vez no elegimos el tamaño del dispositivo tan adecuadamente. Entonces, es para tenerlo en cuenta que si en algún momento de pronto el vaso o el único vaso que tenemos no cumple con esa característica, o no podemos cumplirla, máximo 2/3 del diámetro de ese vaso es lo que pues podríamos llegar a cubrir. Y según los gauge que tenemos, o según los milímetros que este me cubra, pues así más o menos sería como el diámetro del vaso. Entonces quiere decir que una de las condiciones previas a la disposición del acceso venoso periférico, pues es, aparte de ver la anatomía, es hacer la medición del diámetro. Idealmente, el punto para poder hacer esa inserción serían 4 milímetros, donde utilizaríamos más o menos un dispositivo de 18 Gauss, que sería como la condición óptima o mínima para poder hacer que esa tenga. Ahora, no lo podemos cumplir porque el paciente tiene condiciones anatómicas, fisiopatológicas que no lo permiten, entonces debemos ver cuál es la mejor opción para nuestro paciente. Dentro de eso, entonces, deberíamos hacer nosotros un acceso de manera segura, y para ello hablamos de una evaluación rápida de los accesos periféricos, que es la técnica rapeo. ¿Qué es lo que me dice esta técnica? Simplemente antes de hacer la inserción, hacer en este sentido que muestran las flechas en esta imagen, hacer una verificación de los vasos desde lo que ya decíamos previamente, la condición anatómica, las condiciones anatómicas adyacentes, el diámetro del vaso, la contigüidad que haya por allí y las posibles complicaciones que podríamos nosotros evitar. Entonces iniciamos de manera lateral, haciendo en la fosa antecubital la primera medición, haciendo la medición de ese vaso, que sería en este caso la vena cefálica. Posterior pasaríamos a la parte medial de la vena basílica, ascenderíamos más o menos al tercio medio de del brazo. Empezamos por la parte medial, ¿sí? Vamos hacia parte lateral y posteriormente subimos hasta la vena axilar y un poco la subclavia. Teniendo en cuenta que la subclavia, este punto que vamos a medir acá, no es porque vamos a acceder a este vaso, sino porque debemos verificar aquí si hay de pronto tortuosidades o condiciones anatómicas que van a hacer que de pronto el acceso de este dispositivo se me pueda dificultar, y asimismo poderlas prevenir. ¿Listo? Y para ello traigo este documento, que es el método SIM para la inserción de un catéter central de inserción periférica, o también más llamado método de inserción por zonas. Ellos lo que plantean, luego pues del análisis de un grupo de pacientes, lo que hicieron es medir la extremidad superior, específicamente el brazo, desde ese punto de la línea axilar hasta el epicóndilo medial, y se dieron cuenta que en la mayoría de personas, más o menos esto tiene una longitud de 21 centímetros, y ellos lo que hicieron fue esos 21 dividirlo en 3 zonas. Esas 3 zonas, desde la parte distal a proximal, la zona roja, que es más o menos desde ese epicóndilo medial o fosa antecubital, más o menos va entre 0 a 7 centímetros, evidentemente pues va a variar según el, el tamaño de la persona. Este sería un punto de no inflexión, un punto de no punción. ¿Por qué? Porque los riesgos en este sitio pues van a ser mucho mayores, dados por los sitios de compresión anatómica, o porque pues son puntos donde se podría llegar a presentar mayor desplazamiento de los dispositivos. Ya yéndonos a zona proximal, saltándonos a la zona amarilla, que sería desde la línea axilar más o menos hasta los 14 centímetros. En este caso, pues dice que es una zona en que se podría colocar, si de pronto no lo puedo hacer en la zona verde,
pero que esta zona también puede tener sus posibles complicaciones como son el vello axilar o la zona húmeda, que posiblemente no es que me vayan a dar más complicaciones, sino que posiblemente la disposición o la fijación del dispositivo se va a hacer un poco más complejo, y eso pues sí puede llevar a retiros de los dispositivos en su efecto. La humedad sí podría llevar a condiciones diferentes de la piel y predisponer a infecciones. Y por ende tenemos entonces, ya para finalizar, que sería la zona verde. En la zona verde, que estaría más o menos en un punto entre 7 a 14 centímetros, y de este punto, más o menos las 3,5 centímetros proximales de esta zona verde sería denominada la zona ideal. Sería donde el punto de inserción, después de lo que ellos analizaron los diferentes pacientes que vieron, sería el punto donde se van a presentar menos complicaciones, y eso pues se puede llegar a presentar en una tasa de éxito mayor frente a los pacientes en el dispositivo, los tiempos que está con el dispositivo sin necesitar recambio, o disminuir la tasa de extracción que se da de manera traumática por el paciente. ¿Listo? Entonces se hace más o menos un aproximado de esto, donde se calcula según la talla del paciente, y asimismo pues ver que en la zona ideal también los puntos de presión van a ser un poco más bajos, dado que también hay un grupo muscular un poco más prominente ahí. Eso nos va a proteger un poco más el vaso. Entendiendo esto, pues hablemos un poco de la línea media, que es más o menos, puede llegar desde 4,25 centímetros, puede tener un poco más de flujo, sea específicamente en la prevención de esas complicaciones. Pueden ser de diferentes materiales. Un poco los más estudiados hoy en día es el poliuretano, y pues se hace una técnica basada en la técnica de Seldinger o microtécnica de Seldinger. Y pues específicamente es para un tratamiento un poco más prolongado, y que ha demostrado que en esos pacientes que se van a casa o posiblemente están hospitalizados y requieren tiempos de tratamiento un poco más largos, pues ha visto. Estos serían los dispositivos. Recordar la forma, insistir en la forma de inserción, no va a variar frente a esto. Vamos a hacerlo guiado por ecografía. De igual manera, la vamos a hacer bajo una técnica del Seldinger, previamente verificando el vaso, verificando las condiciones anatómicas. Una vez se pase el catéter, verificando que esté la guía en el sitio, verificando que el dispositivo esté en el sitio, y posteriormente, pues, ya haciendo la fijación. Y para ello traje pues este documento de 2023, donde habla sobre la comparación del uso del ultrasonido para la inserción de catéteres periféricos desde la parte ya predicha como tal en estos tipos de pacientes. Yo lo que querían ver era la tasa de éxito en el primer intento. Definitivamente lo que podemos ver es que estos pacientes, definitivamente el acceso guiado por eco disminuye la tasa de fracaso, aumenta la tasa de éxito en el primer intento con una P estadísticamente significativa, y pues obviamente el número de punciones redujo. ¿Cuál es la condición de esta? Que este metaanálisis especificó en pacientes que eran complejos, niños, adultos que tenían condiciones anatómicas diferentes, complejas, en los departamentos de emergencia, unidades de cuidado intensivo, donde estaban sometidos en algunas condiciones de manera no característica, y pues eso hacía que la relevancia de este estudio. Por ende, nuevamente hacer la recomendación: estos pacientes que necesitan un acceso tanto central como periférico, el ultrasonido ha mostrado una importancia significativa en la tasa de éxito en el primer intento. Ahora también en el tiempo, frente al tiempo, demostró también que tiene una disminución en la tasa de mejoría frente a la disposición cuando pasamos la piel, y ya cuando hacemos el procedimiento completo, también se logró una disminución frente a esa condición. Y para ir finalizando un poco la parte de evidencia de esta condición, traje este documento
y es hablando específicamente sobre las complicaciones específicamente que se pueden dar de los accesos periféricos y hablamos de los catéteres venosos centrales. Para ello, el grupo del doctor Yamamoto en el 2002 lo que había notado es que la tasa de infecciones de estos dispositivos estaba viendo bastante significativa, pero a partir de ese momento utilizamos era la técnica de sutura y sutura en 2 puntos. ¿Ellos qué fue lo que hicieron? A partir de un dispositivo que ya había previamente, que no estaba tanto en uso, poderlo implementar y ver, hacerle un seguimiento a un grupo de pacientes que fueron 85 que los dividieron entre ese dispositivo, el StatLock versus los dispositivos de sutura y notando cómo solo con la disposición de este artefacto, pues se podrían reducir casi en 8, miren, frente a las suturas que se presentaron, es 10 pacientes con infección sistémica versus 2 de StatLock, que tal vez para ese momento o para esa condición, digamos que uno podría decir que es muy baja, pero con una P estadísticamente significativa y que si ya luego podemos extrapolar a un grupo más grande de ese paciente y que luego se va a ver en la evolución, pues definitivamente sí mostró que tal vez el no hacer la sutura la fijación por medio de sutura de ese dispositivo, pues mejora la tasa de infecciones siendo menos recurrentes. Y posterior a eso, pues vienen ya un grupo específico de profesionales que empiezan a generar toda una cultura de la prevención de infecciones, que es lo que hoy vivimos, frente a los accesos tanto periféricos como centrales. Y dentro de ellos, pues quería traer a colación esta parte que a veces no la tenemos tan en cuenta y es las condiciones específicamente del paciente. Pueden haber condiciones intrínsecas o extrínsecas y a veces, bueno, nosotros pensamos, listo, yo lo puse, ahora que lo fije otra persona, pero tal vez hay algunas condiciones del paciente que yo debo conocer que van a hacer que la forma de fijación va a variar. Condiciones intrínsecas del paciente como eczemas, deshidratación, inmunosupresión, infectados previamente, alergias a los dispositivos o a las técnicas de sutura que voy a hacer o las técnicas de fijación, o en sus efectos extrínsecas como el producto, como los tipos de adhesivos, como lesiones en piel por quimioterapia, etcétera, que pueden hacer que estas condiciones de mi paciente varíen y yo deba tenerlas en cuenta y por ende, pues no solamente pensar en pasar el catéter, sino en cómo voy a fijarlo y cuál sería la mejor forma de fijar para mi paciente. Entonces, para hablar un poco de las complicaciones, pues es importante tener en cuenta que el movimiento articular y la flexión muscular de ese paciente pueden contribuir al movimiento del catéter, al traumatismo adicional al sitio, al daño endotelial. Por ende, una parte importante sería la fijación, y la fijación no es dejar inmóvil completamente el dispositivo, sino poderlo garantizar de que quede en un sitio donde ese movimiento, esa flexión no me condicione la, la movilidad de mi paciente y pues pueda hacerlo de manera adecuada. El procedimiento de inserción per se ya es traumático, pero cuanto más traumático sea la inserción, pues mayor puede ser el riesgo de trombosis y posiblemente de infección. Y traigo a colación uno de los comentarios que había hecho el profe justamente en la charla previa, y es que precisamente el ultrasonido nos ayuda a esto, es a que usted visualiza el vaso, ya tiene la condición anatómica y cuando vamos a hacer la inserción del dispositivo, pues estemos seguros y previamente ya hicimos todo lo necesario para estar seguros de que la primera punción lo vamos a lograr. Evidentemente habrán algunas condiciones del paciente que pues eso pueda variar, pero la idea es que lo podamos hacer en un primer intento, ya que hasta la tasa de satisfacción de los pacientes cuando se hace en un primer intento aumenta. Y pues la tasa de complicación definitivamente aumenta de un 4 a un 24% cuando hicimos una terapia de múltiples inserciones allí, múltiples punciones, diferente a un solo intento. De las complicaciones, si nosotros queremos mencionarlas, podríamos hablar en 3 grupos, relacionadas con el paciente, relacionadas con la parte hospitalaria o relacionadas con el producto. Puede ser la anatomía, puede ser desde el médico la falta de conocimiento, la presión del tiempo, el síndrome de pinzamiento o el producto de que no se dispone una técnica específica como el ultrasonido.
Hablemos un poco entonces de la canulación arterial. Frente a la canulación arterial, estas son las diferentes indicaciones que tenemos para ello, pero en general podríamos quedarnos con estas tres. ¿Cuáles serían las indicaciones a grosso modo? Entonces, una estaría en el monitoreo, otra estaría en el diagnóstico y otra estaría en la parte terapéutica frente a esta canulación arterial. Tener en cuenta que pues hacemos el recorrido también desde la parte más proximal a la más distal y tener en cuenta las diferencias anatómicas de nuestra anatomía vascular, también desde miembros inferiores yéndonos hasta la femoral y posiblemente la parte inferior. ¿Listo? Para el monitoreo de las arterias femoral y braquial, pues las proporcionan una mejor estimación de la presión arterial central frente a la comparación con las partes periféricas. Entonces, si lo vamos a hacer para una monitorización, esto sería lo ideal, pero a veces el sitio preferido de la canulación arterial periférica va a ser más la arteria radial, ya que es más superficial, de más fácil acceso y es más fácilmente compresible en caso de que pues, se llegue a presentar alguna condición diferente. Minimizando el número de complicaciones. Estas serían algunas consideraciones a tener en cuenta en la parte de la punción arterial. Es que la arteria cubital, por ejemplo, es menos favorable en comparación con la radial debido a la posición anatómica que es más profunda, va a tener cerca un nervio grande y la posible dificultad para lograr una hemostasia de manera adecuada. Que la arteria femoral común es un sitio de canulación frecuente para la administración, ya es parte terapéutica como tal o stents. La arteria axilar y la arteria carótida son sitios terapéuticos alternativos de acceso percutáneo cuando el acceso femoral no está disponible y la canulación de la arteria axilar puede ser preferible a otros sitios de inserción, específicamente en pacientes recién nacidos o prematuros. Nuevamente hacer recordar que para la parte vascular no cambia tampoco y influye mucho la parte de la asepsia, la antisepsia, los 6 puntos a tener en cuenta frente al rastreo del vaso, la condición, la asepsia y demás. Y que pues podemos tener la técnica de Seldinger o la técnica de Seldinger modificada que ya sería con un revestimiento adicional. Frente a la arteria cubital y la arteria radial, pues es importante hacer, y quiero hacer una mención frente a estos, como este triángulo amarillo que está, donde nos hace si hacemos un barrido de estos vasos arteriales desde proximal a distal, pues vamos a ver, miren cómo en la parte distal ya empieza esta arteria a verse acompañada de dos vasos adicionales que serían las venas, pero el nervio se va haciendo un poco más cerca y en ocasiones el nervio se podría ver como un vaso pequeño, eso es importante para tenerlo en cuenta. Y que la arteria cubital, por ejemplo, puede tener un diámetro aproximado de 2.3 a 2.5, en cambio en la arteria radial puede ser de 2.2 a 2.3, por ende es importante para tenerlo en cuenta frente al tipo de dispositivo que yo voy a colocar. En la arteria braquial, pues importante, es una continuación de la arteria axilar, recurre medialmente y el nervio mediano va a acompañar a la arteria braquial y es susceptible de lesiones. Acá se menciona, a pesar de que puede estar un poco distante, pues es importante tenerlo en cuenta. El diámetro promedio puede ser de 3.9 a 0.5. ¿Listo? ¿Qué beneficios me compone la radial versus la femoral? Pues eh, el riesgo de complicación, el tiempo de recuperación más corto y la capacidad de deambulación del paciente pues es mucho más rápido en la radial frente a la femoral. Es preferible acceder a la parte del corazón utilizando la radial derecha para evitar cruzar con el arco aórtico y los vasos cerebrales izquierdas, y la cubital pues puede ser una alternativa adecuada para pacientes que tengan contraindicación para el acceso radial. Y para ello, pues hay dos técnicas que se hacen como de manera pues rutinaria como para ver cómo está el flujo superficial y profundo de estos pacientes, que es la técnica de Allen, la prueba de Barbeu. La técnica de Allen lo que dice es que se presiona más o menos de 15 a 30 segundos en la arteria radial y la arteria cubital. Posteriormente a eso se suelta la arteria cubital y cuando hago esta presión se debería inmediatamente colocar blanquecina en la mano, pero cuando suelto después de esos 15 segundos la arteria cubital se debería perfundir. Y la prueba veo que es con pulso oxímetro y a medida que hago esa presión pues se va prendiendo la onda de pulso oximetría, y pues eso me daría una prueba positiva. Evidentemente si me da positiva, es decir, si presioné, quedó blanca, solté y se demoró en perfundir, o siguió quedando blanca, pues eso quiere decir que debería acceder a otro vaso.
Importante pues dónde o cómo hago la canulación de la arteria axilar o de la arteria carótida. La arteria axilar, pues el paciente debe estar con el brazo abducido a 90 grados. Antes de la canulación debe usarse idealmente la guía por sonda. Es preferible acceder a la parte proximal de la arteria donde se encuentra cefálica. ¿Listo? La canulación de la arteria carótida guiada por ultrasonido en la base del cuello, justo por encima de la clavícula, pues puede ser una técnica, una punción de sola pared, o el acceso se puede aumentar posteriormente después de avanzar el cable como tal. Hablando ya de la arteria femoral común, pues es importante tener en cuenta también hacer referencia con la parte nerviosa de que posiblemente pudiéramos llegar a lesionarlo y de que este pues es un vaso de gran calibre y podemos obtenerlo para accesos o condiciones donde debemos pasar dispositivos de gran lumen o hacer monitoría de mi paciente, puede ser de manera importante. El diámetro de este vaso puede llegar a ser de 6,2, más o menos una diferencia de 1,2 milímetros. Entonces, algunas condiciones para tener en la canulación arterial, las indicaciones, pues se están expandiendo de manera frecuente. El sitio de preferencia de la arterial periférica sería la radial, y la arteria femoral común, pues es un pilar para muchos procedimientos, como ya lo decía, y por ultrasonido se puede utilizar cuando el paciente tiene pulso débil, la arteria pequeña o después de muchos intentos fallidos. ¿Qué complicaciones se podrían presentar de manera arterial? La disección carotidia, los hematomas, seromas, un pseudoaneurisma que se pueden llegar a presentar, pues esto idealmente no manejarlo, sino hacer inmediatamente, detectarlo y hacer la comunicación con la parte vascular para poder acceder al manejo de esto. ¿Qué complicaciones se pueden dar? Pues definitivamente van a depender mucho de la guía, de cómo lo hicimos, la inexperiencia, la masa corporal o el tamaño del catéter. Dentro de eso, entonces, algunas cosas y ya tal vez para llevar a casa, unos mensajes para llevar a casa, tal vez me puedo quedar con esta imagen donde resalta en el departamento de emergencias cuáles serían las condiciones para poder tener de manera adecuada una inserción de un catéter. Entonces hay diferentes puntos que me van a tener, como si tiene daño renal el paciente, como el tiempo de duración del tratamiento o como las características farmacotécnicas de las soluciones que voy a manejar, y dependiendo de eso, asimismo poder ir haciendo la definición del tipo de dispositivo que yo voy a utilizar de manera mucho más adecuada que hacerlo de manera aleatoria. Entendiendo esto, entonces, las venas, pues la punción guiada por ultrasonido brinda una mayor tasa de éxito al primer intento. En vías de difícil acceso, pues es una gran apoyo. Las venas más comunes para la colocación de acceso intravenosos periféricos, pues suelen ser la cefálica, la braquial y la basílica. Evidentemente, a mayor número de intentos, pues hay mayor número de complicaciones, por eso idealmente utilizamos estas funciones guiadas por eco para aumentar la tasa de éxito. Se debe definir muy bien en conjunto con el equipo de trabajo el cuál, por qué y para qué dispositivo va a disponer en el paciente para también lograr impactar en las tasas de complicaciones y poder hacerlo de manera más adecuada. Y los operadores deben evitar las venas emparejadas con arterias o los vasos demasiado profundos o los de pequeño diámetro, porque pues esto podría ser que la canulación sea fallida o en su defecto se pueda hacer una lesión de estructuras adyacentes. Y pues definitivamente en la parte guiada por eco, siempre hacerlo en un plano en el cual usted pueda tener una visualización de la aguja para evitar punciones fallidas. No siendo más, muchísimas gracias por su atención. Profe, no sé si tenga algún comentario. Jefferson, muy bien, muchísimas gracias por la presentación. Mientras salen de pronto comentarios o dudas o preguntas de los compañeros que están conectados, me quedó una inquietud y es que hablaste de funcionar la arteria carótida. Eh, no me quedó claro cuando estabas hablando de eso. ¿Para qué querías funcionar la arteria carótida? En algunos casos cuando se pueden hacer procedimientos según lo que había leído allí, pero pues no es de manera rutinaria, sino se puede tener en cuenta allí para hacer la punción del vaso. Pero idealmente,
por eso lo hacía referencia, la femoral es como la mayor para poder acceder, porque es el de mayor acceso, el de mayor calibre y donde se pueden hacer disposición de dispositivos de mayor calibre. Bueno, para cosas que sean relacionado a lo que estamos haciendo acá en esta actividad, que es, por ejemplo, para poner un catéter para monitorizar presión arterial o para toma de muestras, no es una vía para ello. Eso dejémoslo para el escenario de los que nos encargamos de hacer cosas de intervencionismo, que tenemos acceso a otras medidas para poder hacer el manejo de esas lesiones o de esas vías de acceso. Las complicaciones pueden ser nefastas, entonces no se pongan a hacer eso. Entonces, carótida, no para ese tipo de cosas. Ya en intervencionismo, neurointervencionismo, eso es otro escenario que no hace parte de esta conferencia. ¿Listo? Entonces, para dejar claro ese escenario. Eh, cerrado ese paréntesis allí de lo de la carótida, entonces, como a modo de resumen, igual que lo que hablábamos en la conferencia anterior, siempre tratar de escoger el mejor vaso posible para que cuando usted vaya a funcionarlo, sea su único mejor intento. Vuelvo y lo repito, sea su único mejor intento. ¿Con qué intención? Con ese estudio chévere que mostraste allí de lo del uso del stack log, que es que entre menos funciones usted haga, son menos agresiones a la piel, se traduce en menos probabilidad de infección. Entonces, eso es fundamental. Así que cada que usted meta la aguja y la saca y la tenga que volver a meter, interiorice para sus conceptos y su práctica que le está aumentando la probabilidad de infecciones de paciente. Entonces, si usted ya metió la aguja, trate de resolver por esa misma vía sin sacar la aguja. Por eso lo ideal es que cuando meta la aguja esté muy seguro que ahí donde la está metiendo, ese es el sitio donde usted lo va a canalizar. Entonces, ese es el mejor mensaje que le podemos dejar en esta conferencia. Que trate que ese primer intento sea su mejor intento. Punto. Por eso uno revisa, vuelve y mira, verifica, vuelve y verifica, recontraverifica y decide si por acá con toda seguridad la voy a poder canular. ¿Ya? Y después las fijaciones. Por eso se ha ido evolucionando en el tema de las fijaciones, que también lo discutimos la vez anterior y que no está de más volverlo a repetir. Entre un menos número de lesiones le genera usted a la piel con esos punticos que coge uno después. También le comenté lo del estudio de los rumanos, les comenté el estudio de aquellos que ponían tunelizado el catéter, les comenté, y ahora Jefferson les trae aquí este estudio donde no ponían puntos que mencionan que no fue el gran cambio, pero sí fue un gran cambio, bajó 80% la infección, de 10 a 20%. De 10 a 2% es un 80%. Entonces, eso es un cambio significativo. O sea, el hecho de no tener que poner antibióticos al paciente, no tener que quitar y poner otro catéter al paciente, no dejar más tiempo al paciente hospitalizado, no tener una infección intravascular y todo lo que se deriva de ahí para adelante que ustedes conocen muy bien porque seguramente les ha tocado, eso es una ganancia enorme. Entonces, miren todo lo que se deriva de usted estar seguro que cuando va a canalizar al paciente sea su único mejor intento. ¿Sí? Por eso es que la ecografía ha funcionado a lo largo de los últimos 20 años, porque efectivamente son muestras los últimos metaanálisis y es como las incidencias de complicaciones han bajado de forma significativa, porque baja el número de punciones, entre otras. ¿Ya? Y eso aplica para la vía periférica. La vía periférica tiene menos estudios en general que las vías centrales y los resultados están más enfocados en satisfacción del paciente. Tienen más falencias metodológicas, es una realidad, que los otros y es, pues obviamente, cegar a un paciente que lo hago con eco, sin eco, para ver si siente o siente menos dolor, pues obviamente es un poco más complejo, pero en eso se han enfocado los estudios
de esta naturaleza. Sin embargo, hay los datos, hay la información que así lo apoya y los que nos hemos ido dedicando a hacer las cosas con guía de imágenes, pues también encontramos la utilidad en varios escenarios y nos acorta los tiempos en términos generales. Entonces, ese es como el resumen en cuanto a lo poco de evidencia que hay. Y lo otro es siempre tener presente, muchachos, que en las extremidades, a excepción de algunas venas superficiales, casi siempre, cuando estamos hablando de las profundas, de pronto para línea media, para PIC y esto, tener presente que allí va la arteria con sus dos venas usualmente y con un nervio, pilas con el nervio. ¿Listo? De pronto el paciente está despierto y usted antes de mandarle la aguja, el paciente le va a brincar y usted va a frenar. Pero pues la idea no es esa, no es llegar allá, sino que usted identifique el nervio, como esa imagen que está ahí en rojo, señalada en rojo. Ahí encima de esa arteria y de esas dos venas está el nervio. Entonces, mucho cuidado. No le van a lesionar el nervio al paciente. De pronto es un paciente intubado, sedado o dormido, o que tengan ya para un procedimiento y lo tengan bajo efectos de anestésicos y ustedes lo puncionan, el paciente pues ya está en un plano suficiente para no de pronto sentirlo y cuando se levante está con un dolor terrible. Entonces mucho cuidado, tengan mucho cuidado con las estructuras nerviosas de las extremidades. Eh, Puede ser por desconocimiento, porque no sepan cómo verlos, pero ténganlo ahí presente, búsquenlo. Lo mismo que les dije en la clase anterior, así como uno busca la torácica interna, así como uno busca el vago para no lesionarlos, aquí uno busca el nervio para no lesionarlo, ¿ya? Entonces tengan mucha precaución en las extremidades con eso, ¿sí? Eso les va a pasar en las profundas. En las superficiales, pues la vena va sola, incluso. Entonces ahí no van a tener como tanto ese problema en las superficiales, las que están por encima de la fase superficial de las extremidades. Entonces ese es otro mensaje importante acá. Y el último punto, y es comparada las periféricas con las centrales, las periféricas tienen más fenómenos trombóticos que las centrales, ¿sí? Lo que pasa es que usualmente no suceden fenómenos ni tromboembólicos, ni se infectan, ni pasa, y más pasan desapercibidas muchas de ellas. Cuando uno hace estudios o mira estudios de búsqueda activa de trombos, la incidencia puede ir hasta el 18%, es decir, de cada 10, dos pacientes tienen trombosis venosa en las extremidades cuando les ponemos catéteres. ¿Cuál es el punto de recomendación allí? Algo que mencionó mucho Jefferson en cuanto al calibre del tamaño del vaso y el catéter, y es que uno debería poner un catéter que no supere un tercio del tamaño del vaso. Ese es un punto, es una recomendación que va dirigida a disminuir la incidencia de trombosis. Es poco frecuente que los médicos hagamos esa medición. Es poco frecuente. Pero una regla sencillita para eso es que el vaso mida lo mismo que tenga el tamaño en French el catéter que va a poner. Me explico. Como la medida French es el número French dividido en 3 da los milímetros, ¿sí? Un French es un tercio en la medición en milímetros. Por ejemplo, 3 French, usted lo divide en 3 y es el tamaño en milímetros. Entonces, 3 French es 1 milímetro. Entonces, si usted tiene el vaso de la misma medición en milímetros, pero lo compara contra la medición en French del catéter, eso equivale a que lo puede poner por allí porque ese tamaño es un tercio del vaso. Por ejemplo, un vaso que mide 3 milímetros, usted le puede poner un catéter de 3 French. ¿Sí? Eso equivaldría a un tercio. Vuelvo y repito, un vaso de 3 milímetros, usted le puede meter un catéter de 3 French. Ya un catéter de 4 French es grande. ¿Listo? Porque si usted hace las conversiones que le acabo de mencionar, le daría el tamaño para que sea un catéter de 3 French apropiado para ponerlo en un vaso de 3 milímetros. Un vaso, pongamos otro ejemplo, un vaso de 5 milímetros, usted le puede poner un catéter hasta de 5 French. ¿Sí? Eso es como una reglita ahí sencillita para que la tengan en mente. Si hacen la parte matemática, con seguridad ahí van a encontrar
la explicación de lo que les estoy mencionando y es que no supere un tercio del tamaño del vaso. Entonces es como una mnemotecnia sencillita para que la tengan en mente si no le quieren tirar lápiz y papel a la cosa. Para disminuir el riesgo de complicaciones trombóticas, ¿ok? Es solo para disminuir esa situación. Y sobre todo si son de vasos profundos, porque los superficiales no pasa una tromboflebitis, pero el profundo ese es el que pasa lo mismo que en las piernas con una trombosis venosa profunda proximal. Puede embolizar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, eso eran como los comentarios adicionales que yo tenía. No sé si hay alguna pregunta. Por acá veo en el chat dice... Tengo una pregunta en cuanto a la punción de la arteria braquial y complicaciones como trombo y ausencia de flujo distal. He visto casos donde ha llegado a necrosis de la extremidad. Claro, todo lo que sea de punciones de, de vasos arteriales entre más proximal, pues el riesgo obviamente a nivel distal va a ser mayor porque recuerde que todo se va ramificando. Entonces, la idea sería con base en lo que mencionó incluso Jefferson ahí que hizo lo del test de Allen y todo esto, es para no afectar a nivel distal, porque ambos vasos vienen de la braquial que se divide pues a nivel antecubital, pues si usted se le compromete el vaso proximal que da ambas ramas distales, pues usted sacrificó la perfusión distal. Entonces uno preferentemente utiliza el vaso distal o un vaso de gran calibre como pasa a nivel femoral. ¿Listo? Entonces, uno lo deja como última opción, porque en escenarios donde usted definitivamente no logró periférico, porque el paciente está muy choqueado, no tiene buena perfusión distal, las mediciones que está obteniendo no se lograron, no pudiste femoral por X o Y motivo, como de pronto le pasa a los compañeros anestesiólogos que el paciente ya está todo vestido y solo tienen el brazo, pues hombre, fue la única opción. Pues no le van a meter en la carótida, le van a meter en la braquial y ya después de que termine el procedimiento ya le buscan otro acceso para disminuir ese riesgo. Y pues historias tiene uno muchas para contar, pero la idea es que de esas historias ustedes aprendan a cómo minimizar ese riesgo, ¿sí? Es como lo que uno debe prever. Y ese es como el mensaje con esa pregunta que está haciendo ahí el doctor Julio. Y lo otro que preguntan acá es Play Store Severe Calc sirve para la medición. Bueno, ahí están dando como una aplicación para que la tengan en cuenta para las mediciones. Mencionar que la antibioticoterapia profiláctica en catéter central tampoco impactó en menores infecciones, como lo es la cantidad de punciones que se mencionan. Si uno no pone un antibiótico profiláctico para los accesos vasculares, de acuerdo. Gracias por el mensaje y por recordar el tópico. Bueno, muy bien, muchachos. Eso era lo que teníamos entonces para el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente, Jefferson, y que tengan buena noche, que descansen. Nos vemos dentro de 8 días. Vale, Gracias, profe, chao. muchas gracias. Feliz noche.